Consumo gaming en jóvenes durante la pandemia. El confinamiento ha afectado a todas las edades de distintas formas, siendo todos que están buscando distintas formas de entretenerse. Es por eso que las generaciones más jóvenes han buscado los videojuegos o el mundo tecnológico para poder entretenerse. Nuestro enfoque es relacionar el mundo y el artículo gaming, que se caracteriza en dos segmentos. Están los que nacieron con él y los que fueron evolucionando con este artículo. Nuestro fin económico para generar ganancias corporativas es producir la convergencia multimedia con los conceptos nacidos en las relaciones de los humanos con las nuevas tecnologías. Para saber más sobre la presentación de nuestro caso, lo dejo con mi compañero Sergio Flores. Bueno, nuestro estudio de audiencias va dirigido a los jóvenes, enfocado en el consumo de artículos gaming durante el periodo de la pandemia que estamos viviendo actualmente, sobre cuál buscaremos las razones que motivaron a los chicos, a las chicas, a las personas en general a consumir este tipo de material. Y respecto a la presentación del caso, veremos lo que el consumo, el objetivo y el diagnóstico de todo esto sobre los gaming, que va a través de videojuegos, si es positivo o no. Y más adelante también recalcaremos sobre eso de si perjudica a los jóvenes o en temas psicológicos de forma de reacción. Y ahora quiero dejar a Cristian para que le explique más. En este punto abordaremos los antecedentes del proyecto, en el cual están relacionados con respecto al tema de los videojuegos en este último tiempo, y además de su relevancia que ha tenido en torno a la pandemia. Y en este caso abordaremos 4 segmentos en los que estaremos abordando el consumo de videojuegos, además de la masificación de su uso y las múltiples consolas en las cuales se desarrollan estos videojuegos. Por otro lado, la proyección de su uso, y finalmente estaremos hablando sobre el efecto que tuvo este fenómeno en medio de la pandemia. Ahora los dejaremos en la presentación junto a Miguel Gutiérrez. Bien, necesitamos las palabras claves, las cuales nosotros elegimos que serían jóvenes, consumos y gamer. Estos conceptos los explicaremos más adelante para comprender bien lo que queremos transmitir con nuestra presentación. Es por eso que lo dejo en el marco teórico con nuestro compañero Juan Cisterna. Dentro del marco teórico, no solamente abordaremos los ámbitos positivos y negativos y tales como las consecuencias de lo que ha producido la pandemia en las personas, sino que más bien también abordaremos cómo las corporaciones han manejado esto económicamente y cómo a través de los videojuegos y una interacción simbólica han generado una ganancia. Y no solamente una ganancia, sino que también como la puesta en escena de los juegos como un deporte serio, con campeonatos serios, y como también el por qué incluso con la pandemia vigente las nuevas generaciones como la PlayStation 5 o no lanzamientos de videojuegos no se han detenido, debido a que el comercio a través de internet ha facilitado todo y también la entrega a domicilio. Ahora los dejaremos con Marcelo Rodríguez, quien hablará sobre el marco metodológico. Bueno, sobre este apartado tenemos caracterizaciones varias, dentro de las cuales se encuentran 5 apartados que fomentan claramente o desarrollan claramente lo que sería el marco metodológico, entre los cuales tenemos cosas como el procedimiento, idea mediante el cual nosotros abordaríamos el trabajo y buscaríamos la metodología clara, como por ejemplo contrato entre las partes, háblese de fundamentos de convenios para poder otorgar los datos y acceder a los datos, como horario flexible, dinámicas favorables para el estudio. También dentro de la dinámica aquí contamos con una que se llama poblacional, o población en sí mismo, que tiene uso con la población aludida, que va a ser los estudiantes de la Universidad Central, con un enfoque mediano de 18 a 26 años promedio, el cual nos permitirá otorgar una muestra fundamental y viable para el estudio. Dentro de esto también se encuentra parte del apartado que tiene que ver con que la población tiene que tener gustos afines respecto a las caracterizaciones del estudio. Bueno, eso sería por ahora, y ahora doy el...
Bueno, respecto a esta presentación, no quiero que disminuya lo que es el gaming, los videojuegos. No quiero llegar a eso, pero también hay un lado B de todo lo que son estos videojuegos, el joven en gaming, porque respecto a, hay una doble cara de la moneda sobre esto, porque respecto al efecto social que producen los videojuegos, es que producen en los jóvenes un cambio psicológico, el cual afecta a la comunidad en sí respecto a la pandemia. Por ejemplo, se ha indicado que hay un 85% en los videojuegos que contienen temáticas violentas, muertes, destrucciones, violencia, donde hay un contenido para mayores de edad. Eso resta un poquito al proyecto en el cual nos estamos enfocando, pero sin embargo, durante la pandemia ha sido positivo para que no exista ese intercambio de personas y que haya la distancia social, como van a decir luego mis compañeros, pero también enfatizar sobre el ámbito psicológico que entregan los juegos violentos, los juegos de armas, juegos que también hay que tienen la referencia de mayores de 18 años, mayores de 16 años en otros. Y bueno, también hay que tener ojo con eso, pero podemos, con una buena forma de educación ante los jóvenes y niños, se puede conseguir buenos efectos tras una pandemia que lleva al no contacto con otras personas y al distanciamiento social. Ahora los dejo con Cristian para que siga con la exposición. Bueno, ahora con los antecedentes del proyecto que tenemos, como principal segmento, hablaremos sobre el consumo de videojuegos, el cual se ha convertido a lo largo de su trayectoria y su permanencia dentro de su larga vida exitosa en uno de las consolas con más demanda en el mundo por parte de jóvenes y adolescentes que ocupan este método para poder derribar esta barrera del ocio y de la falta de lo social. Esto quiere decir, el videojuego es una herramienta que ha permitido desarrollar de manera recreativa a la mayor parte de jóvenes, y su uso ha ido evolucionando debido a las grandes tecnologías que han ido mejorando y evolucionando por medio de este nuevo mundo, de esta nueva generación. Luego viene con respecto a esto la masificación de su uso y en el cual las plataformas han ido variando y los videojuegos ahora se han desarrollado de manera mucho más diversa en distintos tipos de consolas, teléfonos, incluso las mayores descargas se hacen en los teléfonos, mucho en el computador, etcétera. Han habido bastante cambios con respecto a eso. La proyección de uso es otro de los segmentos, el cual tiene mucha relevancia debido al éxito permanente que han tenido año a año, producto de sus ingresos. En términos de números, se han ganado $3.000 millones solo en el 2018 con el tema del juego gratuito del Fortnite y con más de 2.000 millones de usuarios activos en todo el mundo. Esto según los servicios de información financiera de Bloomberg, una página de Estados Unidos que realiza este tipo de estudios. Y por último, el efecto de la pandemia. Esto es un tema bastante actual, el cual ha tenido un fenómeno bastante radical en torno a los hogares y su acompañamiento con este tema de los videojuegos, el cual ha tenido una demanda significativa
y que ha permitido que grandes cantidades de la población de jóvenes y adolescentes puedan tener un tipo de descanso mental y poder abatir este tipo de confinamiento que es bastante poco habitual en nuestra sociedad. Ahora pasamos, para seguir con este tema, con Miguel Gutiérrez. Bien, anteriormente mencionamos palabras claves, las cuales eran jóvenes, consumo gaming y gamer. ¿A qué nos referimos con estas palabras? Hoy en día el gamer se ha transformado en un ente más allá de un simple jugador, a ser también considerado por muchos como un nuevo deporte. Podemos verlo en compañías gigantescas como ESPN o Fox, las cuales hoy en día están transmitiendo batallas, partidas, torneos, si se puede decir, de distintos juegos como el League of Legends. Y también podemos ver cómo hoy en día se utiliza como consumo estos videojuegos como un consumo gaming. ¿Por qué? Porque hoy en día no pasa simplemente desde lo que se puede jugar, desde lo que puedo yo ver en mi experiencia, sino también podemos ver las distintas cosas que ya pueden ser productos relacionados a un videojuego y todo lo que viene de él. Asimismo, en la tecnología del consumo gaming podemos ver que los jóvenes están guiándose en las nuevas tecnologías con YouTube o Twitch principalmente, asimismo Facebook, en crear contenido gamer, crear contenido de videojuegos, y es de esta forma que las personas tienen una experiencia más allá de lo que uno vive, sino que también reflejan en personas a las que ellos siguen y muchas veces prefieren ver su experiencia con un juego más que jugarlo el mismo. Podemos ver que en la evolución del juego, en compararlo al principio de los 90 con hoy en día, es que antes solamente era una distracción, una salida. Un juego que lo que procura es entretener. Hoy en día podemos ver cómo los juegos son tomados como una pieza de arte, a los cuales tienen cinemática, tienen un guión, tienen personajes memorables, y también cómo lo podemos ver como un material de consumo. Ejemplo de esto, como ya lo mencionamos, Fortnite, que hace un par de años viene dando distintos tipos de material, ya pueden ser los conciertos en vivo que se han hecho, de, por ejemplo, J Balvin este año y el año pasado Travis Scott, y asimismo podemos ver cómo hoy los videojuegos se toman un poco la tecnología y decir que ellos también son la nueva forma de llegar a los jóvenes que cada vez lo transmiten más con las nuevas generaciones. Bien, para saber más al tanto lo dejamos con nuestro compañero Juan Cisterna. En relación al marco teórico, podemos tomar a los videojuegos como un ámbito en el cual incluso trasciende del género. Un estudio realizado en una universidad de Temuco arrojó que entre 412 estudiantes, respectivamente de pregrado y posgrado, 171 hombres, o sea, vale decir el 41,5% de los entrevistados, y 241 mujeres, que serían el 58,8% de los entrevistados, tendrían relación con estos juegos online y de interacción con otros jugadores en relación a la pandemia, haciendo de este un aumento bastante ostensible en relación a antes de la pandemia, donde no existía el confinamiento o el distanciamiento social. La importancia de los videojuegos en los años que han pasado antes de la pandemia ya tenían una relevancia muy importante, debido a que solamente el año 2018 en su totalidad y en los 5 continentes recaudaron más de 138.000 millones de dólares. Lo que quiere decir que no es solamente la competitividad lo que lo ha llevado a formalizar prácticamente ya casi como un deporte los juegos competitivos, sino que más bien también las razones monetarias que hay de por medio y de tratos en las corporaciones, entre que incluso con la pandemia vigente se han sacado incluso videojuegos. Ha habido ya, y también las consolas de nueva generación también no ha sido un impedimento para su lanzamiento debido a la interacción que hay con internet, y que los usuarios ya no necesitan ir a una tienda para comprarlo. Incluso los juegos también pueden ser descargados en las mismas consolas o PC respectivamente. El mercado chileno ha hecho un análisis. Este análisis concuerda en que
los consumidores cada vez, sobre todo en Chile, adquieren más productos a través de la compra online, ya sea con un delivery que llegue, lo compran a través de una plataforma y llegue posteriormente, o ya sea por las consolas descargándolo. Esto ha tenido un aumento demasiado ostensible debido a que no solamente por la pandemia, sino que también las ganas de hacer algo en este encierro han tenido como reflejo, como lo era antes, los juegos de mesa, los juegos de azar. Podemos ver como un enlace directo con los videojuegos, debido a que no es solamente el ocio ni ya también el hecho de querer olvidar la pandemia, sino que más bien se transforma también en una competitividad y en una manera de relacionarse con amistades o gente desconocida de cualquier parte del mundo. Ahora, con el marco metodológico lo dejamos con Marcelo Rodríguez. Volviendo a lo que sería el marco metodológico, claro, como lo dice Juan, tenemos aspectos, claro, aquí que son bastante importantes, los cuales voy a explicar. Por ejemplo, en un principio el enfoque cuantitativo nos sirve como base útil de datos para recopilar y analizar los datos que nosotros necesitamos estudiar, los cuales obtendremos a través de tesis, a través de test de estudio, tanto en avances de 25 preguntas que constan a partir de un estudio que se basa en la independencia de las personas hacia las consolas o artículos de videojuegos, artículos gaming en su sentido. Entonces, desde esta perspectiva podemos establecer un estudio base para poder categorizar la población respecto a un estudio de intereses, uso y consumo, a través de la cual nosotros podemos enfatizar la población, congregarla y establecerla en un periodo válido de perímetro para poder analizarla de una manera concreta. Asimismo, dentro de este análisis de la población tenemos dos criterios. El primero tiene que ver con un criterio de inclusión y el otro de exclusión. Ambos por sí mismos tratan de recabar a las personas que van a ser partícipes del estudio. El primero constando prácticamente con un universo de 18 a 26 personas correspondiente a la Universidad Central de Chile, en torno a universitarios que tienen intereses afines al estudio, llámese gamer, gaming o artículos de ese mismo uso que tengan relación. Asimismo, se excluirían de aquellos que no tienen una relación directa con el medio, ya sea por intereses particulares, de persona, amigo o demás, y también aquellas personas que tienen consumo de artículos, pero en favor de un tercero. Asimismo, se excluiría de esta cualquier persona que esté fuera del rango etario, además de aquellas personas que estén fuera del periodo de pandemia, que es el periodo que vamos a analizar. Como consecuente de esto, tenemos que el uso y interés de las personas nos van a recabar al estudio de las dependencias de ellas. A partir de eso podemos establecer que necesitamos algún tipo de convenio entre las partes que sea factible para poder tener las letras claras, como lo dijimos en el Power, y de esta manera poder establecer tanto verbalmente, físicamente y contractualmente, en términos de un contrato, las letras y los parámetros válidos para obtener la información. Estos serían los 3 puntos que son importantes para estudiar, además de el sentido retrospectivo, que tiene que ver con la investigación del fenómeno a través de su inicio y no haciendo partícipe del estudio, ni tampoco identificándolo por fuera. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a hacer un análisis no experimental a partir de que nosotros no vamos a de ninguna manera coordinar o de alguna otra forma desentrañar la información interviniendo en ella. Eso serían los enfoques claros que son importantes para la investigación, además de considerar que son 3 posturas válidas de informes que nos podrían potenciar, que sería tanto el ámbito académico, el ámbito comercial y las políticas públicas. Son 3 enfoques válidos de información donde podríamos tener información para estos 3 segmentos que valida de cierta forma el estudio en su postura y en su organización. Eso sería hasta el momento.